The Times. 2 misiles disparados contra aviones de reconocimiento británicos sobre el Mar Negro. El periódico británico The Times informó sobre un grave incidente que ocurrió sobre el Mar Negro el año pasado. Según la fuente, el 29 de septiembre de 2022, un avión de combate ruso intentó derribar un avión de reconocimiento británico RC-135 Rivekhoin al sur de Ucrania. Según datos preliminares, 2 cazas rusos Su-27 recibieron la orden de acompañar a los aviones británicos. Durante esta misión, se registraron las negociaciones entre pilotos, en las que se discutió la cuestión de si tenían derecho a atacar la aeronave. Uno de los pilotos, asegurándose de que tenía el permiso necesario, disparó un misil aire-aire. El primer piloto ruso disparó un misil aire-aire contra un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Británica, creyendo que se le había dado permiso para disparar. Según él, pensó que el operador de radio en el suelo le dijo: "Tienes un objetivo". Sin embargo, este incidente no terminó ahí. A pesar de la indignación del copiloto, el primer piloto decidió lanzar otro misil. Este intento no tuvo éxito debido a un mal funcionamiento del cohete o porque fue desactivado, informa The Times. Se sabe que tal incidente realmente sucedió. Ya se había informado anteriormente, sin embargo, aún no se sabe qué tan ciertos son los nuevos detalles expresados por The Times, ya que no hay declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre este asunto. El jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega dice que la OTAN se está quedando sin municiones. Las reservas de munición de la OTAN se están agotando peligrosamente, ya que la demanda supera a la oferta, declaró el jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, Eirik Kristoffersen. Las adquisiciones siguen yendo despacio. Todos los jefes de defensa con los que he hablado dicen que la demanda de nuevas armas supera la producción, declaró el mando militar al periódico noruego VG antes de una reunión de alto nivel de los mandos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los jefes de defensa de la Alianza Atlantista se reunirán el 15 de septiembre en Oslo, la capital de Noruega, para celebrar la conferencia anual de su comité militar, según el periódico, que añadió que 31 comandantes en jefe de países miembros del bloque militar, además del actual candidato a integrarse, Suecia, estarán presentes en la reunión. Los aliados occidentales comenzaron a verter armas y municiones en Ucrania poco después de que Rusia lanzara su operación militar en el país, en febrero de 2022. El Kremlin ha advertido en repetidas ocasiones su rechazo a una nueva escalada que conduzca a la implicación directa de la OTAN en el conflicto. En 2022, Rusia envió a los países de la alianza belicista una nota en la que el canciller, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas a Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas rusas. Cuba no se opone a participación de cubanos en conflicto de Ucrania. Un alto funcionario cubano afirma que La Habana no se opone a que sus ciudadanos participen legalmente del lado ruso en el conflicto ucraniano. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso, ha dicho el embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña.
Hablando en una entrevista concedida este jueves a la cadena rusa de noticias Sputnik, el titular cubano, al referirse a los estafadores y bandidos que están en todas partes que trafican con personas, ha dicho que su país se opone a la ilegalidad y operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal. Al desarrollar su postura, ha detallado que hay gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar, como son las relaciones entre Rusia y Cuba, quiere ganar dinero, quiere meterse billetes en el bolsillo. Mediante un comunicado, la Cancillería cubana indicó el 4 de septiembre que el Ministerio del Interior había detectado y trabajado en la neutralización de una red de tráfico de personas que operaba desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso a algunos procedentes de Cuba, en las operaciones bélicas en Ucrania. También la nota subraya que el país está actuando de manera enérgica contra quien participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo. Cuba, aliado de Rusia de larga data, ha reafirmado una y otra vez su apoyo a Moscú desde el comienzo del conflicto en Ucrania, mientras que las dos partes han aumentado sus cooperaciones económicas y militares, entre otras. En este sentido, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fue uno de los primeros líderes que expresó solidaridad con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante la rebelión de Wagner a finales del pasado junio. Rusia declara personas no gratas a 2 empleados estadounidenses. La Cancillería de Rusia expulsa a 2 diplomáticos estadounidenses por vínculos con un empleado consular detenido por cargos de espionaje. Mediante un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha citado a la embajadora estadounidense en Moscú, Line Traki, para expresarle una fuerte protesta debido a la incompatibilidad con el estatus diplomático de 2 funcionarios del país norteamericano. Conforme a la nota, el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, Jeffrey Silin, y el segundo secretario, David Bernstein, llevaron a cabo actividades ilegales, al relacionarse con el ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, el ciudadano ruso Robert Shonov, acusado de cooperación confidencial con el extranjero. La cartera rusa ha dado 7 días a los referidos funcionarios para abandonar el país y ha declarado que Moscú espera que Washington saque las conclusiones correctas, absteniéndose de dar pasos de confrontación. Shonov fue detenido en agosto por el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso. Las tareas de Shonov incluían reunir los datos sobre la marcha de la campaña militar en Ucrania, los procesos de movilización en las regiones de Rusia y también, los problemas que podrían influir en las acciones de protesta de la población, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Rusia en 2024. Así, el espía podría ser condenado a una pena de hasta 8 años de prisión por la cooperación confidencialmente con un país extranjero o una organización internacional.